Un asesino serial es aquel que realiza 3 o más asesinatos en lugares y periodos temporales diferentes, con lapsos de tiempo de enfriamiento entre cada homicidio, el cual puede ser días, semanas, meses o años. Entre 1977 y 1978, una serie de asesinatos que se produjeron en Sacramento, California, alertaron a las autoridades por la forma horrible en la que se les había quitado la vida a las víctimas. Fueron acribilladas, además de que se les extirparon varios órganos que no aparecieron en la escena del crimen. Había recipientes al lado de ellas con su sangre, lo que hacía suponer que el asesino había bebido este líquido. Fue así como se dio la búsqueda y captura del que más tarde sería conocido como el vampiro de Sacramento, Richard Trenton Chase. Una multitud perseguía estuvo Un atentado se registró en la línea de Dos estudiantes del Instituto Columbine asesinan a 12 estudiantes y un profesor. Le damos la bienvenida una vez más a todas las personas que hasta ahora se conectan a nuestro canal a través de nuestras diferentes plataformas. Para el día de hoy les traemos el primer episodio sobre asesinos seriales y el turno le corresponde al vampiro de Sacramento. El término de asesino serial o serial killer se le atribuye a Robert Ressler y a John Douglas, aunque hay indicios de que el término se utilizaba ya en 1930 por el detective alemán Ernest Gannat. Ressler fue agente especial y criminólogo de la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI, en la cual tuvo un papel fundamental y lideró la captura de algunos de los asesinos más buscados en Estados Unidos. Ressler formuló una clasificación de asesinos en serie que se dividía en organizados y no organizados. Les dejo en pantalla la definición de cada uno de estos términos y fue uno de los precursores además del perfilamiento criminal. El perfilamiento criminal es una técnica en la que a partir del análisis del comportamiento que presenta un agresor en la escena del crimen se puede crear tipologías y hacer una estimación de sus características, tanto físicas, sociales y psicológicas. El perfil que realizaría Ressler sobre el vampiro de Sacramento ayudó en cierta forma en su persecución y captura. A hoy día el FBI utiliza este criminal como modelo para comprender al asesino desorganizado. A propósito, hay una serie muy buena en Netflix inspirada en las memorias de esos dos agentes, Ressler y Douglas. Tiene 2 temporadas y se llama Mindhunter. En ella se personifica varios asesinos seriales y se muestra cómo los agentes van desarrollando la técnica para perfilar criminales, entre otras maneras entrevistando a los asesinos seriales que estaban en prisión o en el corredor de la muerte. Ressler tuvo oportunidad de entrevistar a Jeffrey Dahmer, Edmund Kemper, Ted Bundy, Charles Manson e incluso al vampiro de Sacramento, del cual estaremos hablando en el día de hoy. Ya entrados en contexto, vamos directo al desarrollo de este caso, no sin antes invitarles a darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Recuerden que mi nombre es Juanca y esto es Juan Crime. Demos inicio a este macabro relato. El 23 de enero de 1978 en Sacramento se había producido un horrible asesinato en el que lo que se le había hecho a la víctima superaba con creces lo normal. Tras terminar el trabajo a eso de las 6 de la tarde, David Walling, de 24 años, había vuelto a la casa que tenía alquilada en los suburbios. Encontró la casa a oscuras, entró y vio a su perro, un pastor alemán, esperando adentro, pero su esposa no estaba por ningún lado. Curiosamente, el estéreo estaba encendido. Una bolsa de basura y lo que parecían ser manchas de aceite en la alfombra lo preocuparon. Siguió las manchas hasta el dormitorio y halló a su mujer Terry Walling, de 22 años y embarazada de 3 meses, sin vida en el dormitorio, con el abdomen acuchillado. Corrió gritando a casa de un vecino que llamó a la policía. Walling estaba tan alterado que cuando las autoridades llegaron no pudo decirles nada. El primer policía en entrar más tarde diría que la carnicería que vio le causó pesadillas durante meses. Al día siguiente los periódicos informarían que al parecer Terry Walling había sido atacada en la sala de su casa cuando se disponía a sacar la basura. Había señales de una pelea que iban desde la puerta de entrada hasta el dormitorio y se encontraron 2 casquillos de bala. La mujer recibió 2 disparos. Una bala entró en su palma de la mano, viajó por el codo para salir por su cuello.
La otra atravesó la parte superior de su cráneo. La mujer llevaba una sudadera de tipo suéter y unos pantalones. Todos estos fueron arrancados. Las autoridades informaron que no podían determinar el motivo del crimen y se había descartado el robo como móvil porque no había desaparecido nada. Las circunstancias del crimen no se informaron de manera detallada, tanto por lo perturbador de la escena, para que no se alarmara a la comunidad y para proteger datos que más adelante podrían resultar útiles durante el interrogatorio de un sospechoso. Pero eventualmente se conoció que la herida principal de la víctima era una incisión que iba desde el tórax hasta el ombligo. De dicho corte salían trozos del intestino y se habían extirpado varios órganos internos. Su suéter estaba levantado hasta sus senos y sus pantalones y ropa interior alrededor de sus tobillos. Sus rodillas estaban abiertas en la posición de un asalto sexual. Le cortaron el pezón izquierdo. Algunas partes del cuerpo habían desaparecido. Habían heridas punzantes en el pecho de la víctima y parecía que el asesino removió un poco el cuchillo dentro de esas heridas. La víctima tenía heces animales introducidas en la boca. Al parecer, alguien había recolectado y bebido parte de la sangre de la víctima. El caso fue asignado al agente Ross Bospagel y al ver lo macabro del crimen no dudó en contactarse a la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI en Quantico, específicamente con Robert Ressler. Estos prendieron las alarmas inmediatamente porque gracias a sus conocimientos sobre los homicidios sexuales era muy probable que el asesino atacara de nuevo. El alto nivel de violencia reflejado en la terrorífica escena del crimen lo hacía casi seguro. Un asesino así no se iba a conformar con un solo asesinato. De inmediato Ressler hizo un perfil preliminar de cómo sería el asesino. Aunque las técnicas para elaborar un perfil todavía estaban poco desarrolladas, en esta dedujo que podría tratarse de una persona con enfermedad mental, con una o varias formas de psicosis paranoide, entre 25 y 27 años, solitario, entre otras. Les dejo en pantalla el perfilamiento completo. Y fue así como el 23 de enero de 1978 los temores de los detectives pasaron a la realidad. La zona norte de Sacramento fue sacudida por la noticia de que se habían producido más asesinatos espeluznantes. Alrededor de las 2:30 de la noche, un vecino descubrió 3 cuerpos en una casa que estaba a menos de 2 kilómetros de distancia de la de los Wallin. Los muertos eran Evelyn Miró, de 36 años, su hijo Jason Miró, de 6 años, y Daniel Meredith, de 52 años. Además, el sobrino de Evelyn, Michael Ferreira, de 22 meses, había desaparecido, supuestamente raptado por el asesino. A todos les habían quitado la vida a disparos, excepto a Evelyn Miró, que la habían acuchillado de un modo similar a Terry Wallin, pero esta había sufrido un ataque aún peor que el de la primera víctima. Fue encontrada sin ropa en el borde de una cama con un disparo en la cabeza y 2 cortes abdominales en forma de cruz, por lo que sus intestinos sobresalían. Sus órganos internos habían sido seccionados y su cuerpo presentaba múltiples heridas producidas con arma blanca, incluido cortes en la cara y en la región rectal. Se detectó la presencia de una cantidad considerable de líquido seminal en dicha parte. En la escena del crimen encontraron una almohada empapada de sangre y una bala. Además, en una bañera que contenía agua de color rojo, así como tejido cerebral y heces. Parecía que alguien había bebido sangre allí. Las llaves del coche de Meredith y su cartera habían desaparecido. El asesino parecía haber cogido la camioneta roja de Meredith para escapar. El vehículo sería encontrado abandonado cerca de la escena del crimen. Una vez más, no había motivo aparente para el crimen. Se informó de que la casa no había sido saqueada. Más tarde, la camioneta robada fue encontrada cerca, con la puerta abierta y las llaves todavía puestas. La policía fue informada de que habían disparado y destripado un perro en un club campo cerca de donde había aparecido el coche abandonado. No había rastro del bebé, pero la policía estaba bastante segura de que ya no estaba vivo por la cantidad de sangre hallada donde encontraron tirada la almohada. El 24 de marzo aparecería el cuerpo sin vida del menor. El bebé había sido decapitado y la cabeza yacía debajo del torso, que estaba parcialmente momificado. Un agujero en el centro de la cabeza indicaba que el niño había recibido un disparo.
Hubo varias otras heridas de arma blanca en el cuerpo y varias costillas rotas. Más adelante sería conectado un asesinato, el primero del protagonista de este caso, que había ocurrido el 28 de diciembre de 1977, no muy lejos de donde tuvieron lugar los otros dos crímenes, porque aunque los detectives creían que el crimen de Terry Walling era la primera víctima de este asesino en serie, Walling fue la segunda. Ese 28 de diciembre, el señor Ambrose Griffin, ingeniero de 51 años, padre de 2 niños, y su mujer habían vuelto a casa del supermercado y estaban trasladando las compras del coche al interior de su casa. Pasó una furgoneta y efectuó 2 disparos, uno de los cuales alcanzó a Griffin en la cabeza. La gente tenía miedo. La policía intentaba evitar la histeria entre la población, pero se habían filtrado suficientes datos como para que todo el mundo cerrara la puerta con doble llave. Algunos incluso cargaban sus coches y se marchaban. Se preguntó a la gente en los pisos, en las casas y en la calle si habían visto alguna persona que coincidiera con el perfil del posible asesino, y llegó una pista prometedora. La aportó Nancy Holden, de 29 años, que se había encontrado con un hombre joven al que conocía de cuando estaba en secundaria y se graduaron en 1968. Se lo encontró en el centro comercial Town and Country Village, cerca del lugar del primer asesinato, 1 o 2 horas antes de los hechos. Se había quedado consternada ante el aspecto que presentaba el chico, desmelenado, delgado, casi como muerto, con una sudadera llena de manchas hemáticas, costras amarillentas alrededor de la boca, ojos hundidos. De hecho, el sospechoso en cuestión intentó entablar una conversación con ella, la siguió y tiró de la manija de la puerta de su carro. Ella arrancó y se alejó. Cuando la policía avisó a la gente de la zona para que buscara a un hombre con sangre en la camisa, la chica llamó a las autoridades y dijo que el hombre se llamaba Richard Trenton Chase. El 28 de enero de 1978, la policía averiguó que Richard Trenton Chase vivía a menos de una manzana del coche abandonado, en el apartamento 15 del complejo Watt Avenue. Vigilaron la zona alrededor de su domicilio y esperaron a que saliera. En ese momento Chase solo era uno dentro de media docena de posibles sospechosos. No contestó a las llamadas telefónicas y a última hora de la tarde los policías decidieron usar una trampa para intentar que saliera. Sabían que el asesino poseía un revólver del calibre 22 y que no tenía reparos en acabar con la vida de cualquiera, por lo que fueron cautelosos. No hubo necesidad de hacerlo salir porque momentos más tarde Chase apareció en la puerta de entrada de su casa con una caja bajo el brazo. Al ver a los policías empezó a correr hasta su furgoneta. En cuanto echó a correr, los policías sabían que era el hombre que buscaban e intentaron atraparlo. Durante el forcejeo, un revólver cayó de la funda sobaquera que Chase llevaba. Cuando ya lo tenían agarrado, intentó ocultar lo que tenía en el bolsillo trasero del pantalón, la cartera de Daniel Meredith. La caja que llevaba estaba llena de trapos con manchas hemáticas. Cerca de su casa estaba aparcada su furgoneta en malas condiciones, con periódicos viejos, latas de cerveza, cartones de leche y trapos esparcidos en su interior. También había una caja de herramientas cerrada con llave y un cuchillo de carnicero de 30 centímetros, así como unas botas de caucho manchadas con lo que parecía ser sangre. En su domicilio, que estaba totalmente desordenado, se encontraron algunos collares de animales, 3 licuadoras con sangre y artículos de periódicos sobre el primer asesinato. Había ropa sucia esparcida por toda la casa, alguna ensangrentada. En el frigorífico habían varios platos con trozos de cuerpos humanos y un contenedor con tejido cerebral humano. Un cajón de la cocina contenía varios cuchillos que provenían de la casa de los Walling. En la pared había un calendario con la inscripción "Hoy", en las fechas que se produjeron los asesinatos en casa de los Walling y los miró Meredith. La misma inscripción estaba en 44 fechas más, repartidas por todo el año 1978. Habría cometido 44 asesinatos más, nunca se pudo comprobar. Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Sacramento, en una familia de ingresos medios, y fue considerado como un hijo dulce y cooperador. A los 8 años se orinaba en la cama, pero no lo hizo por mucho tiempo.
De niño le gustaba hacer fuego y atormentar a los animales. Tenía una hermana 4 años menor. Cuando Richard tenía 10 años, estaba acabando con la vida de los gatos de los vecinos. Muchos asesinos seriales, la gran mayoría, empiezan su carrera criminal de esta forma. Su padre era un disciplinario estricto que discutía constantemente con su esposa. Al parecer sus problemas comenzaron de verdad cuando tenía unos 12 años. Su madre acusaba a su padre de serle infiel, de envenenarla y de consumir drogas. Cuando se entrevistó al padre, dijo que su hijo debió de haber escuchado aquellas discusiones. Más tarde, un equipo de psicólogos y psiquiatras entrevistó a la familia y calificaron a la señora Chase como la madre clásica de un esquizofrénico, altamente agresiva, hostil, provocadora. 10 años después, sus padres se divorciaron y el padre volvió a casarse. Chase era un estudiante del montón en la escuela secundaria. Tuvo novias, pero las relaciones siempre se rompían cuando llegaban al punto en el que él intentaba tener relaciones sexuales y no lograba mantener una erección. Este problema lo molestó y cuando tenía 18 años fue a ver un psiquiatra. Aprendió que la raíz de la impotencia era la ira reprimida. El psiquiatra también pensó que podría estar sufriendo una enfermedad mental importante, pero no sugirió internarlo. No tuvo amigos íntimos ni relaciones duraderas con nadie más que con su familia. Fue detenido en 1965 por posesión de marihuana y condenado a realizar labores de limpieza. Cuando esta información se publicó, los periodistas y muchas otras personas interpretaron que Chase había cometido sus asesinatos bajo la influencia de las drogas, pero Ressler no estaba de acuerdo. Cuenta que aunque las drogas pudieron haber influido en el desarrollo de la grave enfermedad mental que Chase padecía, no jugaron realmente ningún papel importante en los asesinatos. Aunque las drogas están presentes en muchos casos de asesinato en serie, raramente son un factor precipitante. Pese a su deterioro, Chase logró terminar los estudios secundarios. Tuvo un empleo durante varios meses en 1969. Fue el único trabajo en el que duró más de un par de días. Era incapaz de seguir en un puesto de trabajo e iba alternando entre la casa de su madre y la de su padre, quienes lo mantenían económicamente. Empezó alguna carrera universitaria, pero no pudo con el ritmo. Chase pronto comenzó a matar y a destripar conejos que atrapaba o compraba, y a comer sus entrañas crudas. A veces ponía los intestinos con la sangre del animal en una licuadora. Los licuaba y bebía este brebaje en un esfuerzo por evitar que su corazón se encogiera hasta el punto de desaparecer de su cuerpo. En 1976 se inyectó sangre de conejo en las venas y se enfermó gravemente. Creía que este conejo había ingerido ácido de batería que se había filtrado en su estómago, pero en realidad tenía un grave caso de envenenamiento de la sangre. Fue enviado a un psiquiátrico en el que el Estado se encarga de los gastos por ser una persona mentalmente trastornada. Algunas de las enfermeras del psiquiátrico dijeron que más tarde Chase daba miedo, cazaba pájaros entre los arbustos y les mordía la cabeza, y varias veces lo encontraron con la cara y la camisa ensangrentadas. En su diario describía cómo mataba animales pequeños y el sabor de la sangre. 2 auxiliares dejaron el trabajo por la presencia de Chase en el hospital. El personal empezó a referirse a él como Drácula o el vampiro. Todas esas acciones extrañas tenían una razón, por lo menos en la mente de Chase. Creía que estaba siendo envenenado, que su propia sangre se estaba convirtiendo en polvo y que necesitaba sangre ajena para reponer la suya y evitar la muerte, una conducta propia de un enfermo mental. Con la medicación, Chase se logró controlar y estabilizar. Y en un momento dado, uno de los psiquiatras quiso darle el alta y tratarlo como paciente externo y hacer sitio para pacientes de mayor gravedad. El enfermero recordó: cuando nos enteramos de que le iban a soltar, pusimos todos el grito en el cielo, pero no sirvió de nada. Un médico independiente al que se le preguntó más tarde cómo fue posible que Chase fuera dado de alta, dijo que probablemente fue porque su medicación lo tenía bajo control. Los familiares de las víctimas de los asesinatos de Chase más tarde demandaron a los psiquiatras que dejaron que Chase saliera del hospital, reclamando una considerable indemnización por daños. Chase salió en 1977 y quedó bajo los cuidados de su madre, que le consiguió una casa, la misma en la que finalmente fue detenido.
Su madre la apartó de los medicamentos ella misma y decidió que en realidad no los necesitaba. Pasaba algún tiempo con ella, pero solía estar solo. Era paciente externo y vivía gracias a una pensión por discapacidad, alardeando con los que le conocían de que no necesitaba trabajar. Algunas de las facturas de la casa las pagaba su padre, quien también intentaba pasar tiempo junto a su hijo y le llevaba de excursión. Los antiguos conocidos que se encontraban con Chase tras su salida del hospital dijeron que parecía vivir anclado en el pasado, que hablaba de sucesos que tuvieron lugar en la escuela secundaria como si fueran recientes y que no comentaba nada sobre los últimos 8 o 10 años. De lo que sí hablaba era de platillos voladores, ovnis y una mafia del partido nazi que según él había estado operando en su escuela secundaria y todavía lo perseguía. Cuando su madre se quejó de que tenía la casa desordenada, Chase le prohibió la entrada. Desde entonces hasta el descubrimiento de su primer asesinato, las acciones de Chase reflejan con claridad su deterioro mental y la consecuente escalada de su conducta violenta. En septiembre, después de una discusión con su madre, Chase mató al gato de esta. Más tarde, en noviembre, robó un perro en la calle. Y cuando los propietarios pusieron un anuncio en el periódico preguntando si alguien lo había visto, los llamó para atormentarlo. La policía recibió denuncias sobre la desaparición de otros animales en el barrio. El juicio se inició el 6 de mayo de 1979. Chase estaba totalmente apático, sombrío, pelo marrón lacio, ojos apagados y hundidos, pálido y con delgadez extrema. El fiscal principal del caso fue Ronald Totterman, que tenía la intención de buscar la pena de muerte. La defensa, que estuvo a cargo de Farid Salami, se declaró inocente por razón de locura. La defensa pidió un veredicto de asesinato en segundo grado para ahorrarle a Chase la pena de muerte, ya que claramente estaba loco y nunca había recibido la ayuda adecuada. Pero el fiscal argumentó que era un monstruo que sabía lo que estaba haciendo y que no podía ser salvado. Estaba decidido a demostrar que conocía la diferencia entre el bien y el mal y que no estaba obligado a asesinar. Chase fue acusado de 6 cargos de asesinato en primer grado. El fiscal enfatizó durante todo el juicio que Chase había tenido una opción y mencionó varias veces que había llevado guantes de goma a la casa de las víctimas con la intención de asesinar, consciente de lo que estaba haciendo. En total hubo 250 pruebas de la fiscalía, las más fuertes de las cuales fueron el arma de Chase, la billetera de Dan Meredith, las muestras de sangre que coincidían con la de las víctimas. Chase luego subió al estrado en su propia defensa. Se veía horrible y afirmó haber estado semi-inconsciente durante el asesinato de Wally y describió en detalle la forma en que había sido maltratado gran parte de su vida. Admitió haber bebido la sangre de Wally. No recordaba mucho sobre la segunda serie de asesinatos, pero sabía que le había disparado al bebé en la cabeza y lo había decapitado, dejándolo en un balde con la esperanza de obtener más sangre. Pensó que el bebé era otra cosa, pero no dio más detalles. Pensó que sus problemas provenían de su incapacidad para tener relaciones sexuales con chicas cuando era adolescente y dijo que lamentaba los asesinatos. El 8 de mayo de 1979, el jurado encontró a Chase legalmente cuerdo. Solo deliberó un par de horas y lo declaró culpable de todos los asesinatos. El juez lo mandó al corredor de la muerte en San Quintín a la espera de su ejecución. Aquí encontré 2 versiones. Unos dicen que fue condenado a la silla eléctrica y otros que a la cámara de gas. Y aunque Chase fue condenado a muerte, su ejecución nunca llegó, ya que el 26 de diciembre de 1980 lo encontraron sin vida en su celda en Vacaville. Había estado ahorrando muchas pastillas antidepresivas de las que recibía para controlar sus alucinaciones y se las había tomado todas de una vez. Algunos dijeron que se había quitado la vida, otros siguieron creyendo que había sido un accidente, que Richard Trenton Chase había ingerido todas las pastillas en un intento de acallar las voces que le habían impulsado a matar y que la atormentaron hasta el día de su muerte. En una entrevista que le realizaría después de la condena a Robert Ressler, Chase dijo que había estado escuchando voces que le decían que mataran y simplemente fue de casa en casa, probando si la puerta estaba cerrada o no. Si la puerta estaba cerrada no entraba, pero si estaba abierta entraba. Le preguntó Ressler por qué no rompió simplemente una puerta si quería entrar en una casa en particular y dijo:
Si una puerta está cerrada, significa que no eres bienvenido. Qué delgada era la línea entre los que evitaron ser víctimas de un crimen horrendo y los que sufrieron una muerte atroz a manos de Chase.